Muy buenos días. Estoy adelantando algunas reflexiones y dejo grabados estos videos aquí en este entorno tan bonito, aprovechando, porque no sé qué voy a hacer en Linares, cómo hacer mi trabajo, si va a ser muy pesado, si voy a tener tiempo, entonces para no dejarlos mientras me acomodo. Hoy, día 6, el 5 viajé a Linares ya. Vamos a reflexionar del Evangelio de San Mateo, el capítulo 2, versículos 1 al 12. Se supone que hoy es la Epifanía del Señor. Nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor de entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: id e indagad cuidadosamente sobre este niño y cuando lo encontréis comunicádmelo para ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños de que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Palabra del Señor. Esta lectura a mí me encanta y esta traducción me encanta, que es la Biblia de Jerusalén, porque tiene las palabras exactas y no cambia nada. Pero hay algunas cositas que tenemos que aclarar. Efectivamente, se pensaba que en el Oriente lo que ellos conocían como ciencia, para nosotros era magia. Entonces, las primeras traducciones de la palabra sabios, cuando se hicieron las traducciones occidentales de la Escritura, se habló de magos. Pero eran en realidad doctores sabios del Oriente y además reyes. Esta sabiduría del conocimiento científico oriental, por hablar así en términos actuales, era solamente privilegio de las gentes ricas. Hay una novela, se llama El médico, y también hay una película que se hizo de acuerdo a esa novela, en donde hay en Inglaterra un hombre que va quedando ciego y que se dice médico, pero en realidad era un parlanchín, ¿no? En una Inglaterra muy primitiva. Y su ayudante, que era un huérfano, decide viajar al Oriente porque había oído hablar de un médico judío. Y cuando llega a la clínica o al sanatorio de este médico judío, entra simplemente porque demuestra unas capacidades impresionantes, pero todos los que estaban allí eran toda gente de alta clase, porque eran los únicos que podían acceder a esa sabiduría. Por eso estos sabios del Oriente son reyes que vienen a ver al Mesías. Y entre otras cosas, su ciencia también era la astronomía, cosa que nosotros la vinimos a conocer mucho después en Occidente. Pues bien, hecha esa primera aclaración, hay una segunda cosa que les va a llamar la atención, que nosotros siempre armamos el Belén y ponemos a los Reyes Magos que llegan a Belén, a la cueva. Sin embargo, acá dice: entraron en la casa. ¿Por qué? Los Reyes Magos no llegaron enseguida que el Mesías nació. Habían pasado algunos años. Lo más probable es que
Jesús tuviera más o menos 2 años. Cuando Herodes precisa por medio de los sabios la fecha en que habría nacido, él ya sabe que el Mesías no es un bebé, que ya es un niñito. Y los sabios, con toda seguridad, donde llegaron fue a Egipto. Porque estando el niño en Belén, un ángel se le aparece a José y le dice: toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes quiere matar al niño. Lo que se demoraron los magos en llegar a Israel y lo que se demoraron en llegar a donde estaba José con María y el niño en Egipto, más o menos se calcula que fueron un par de años. Y es por eso que también tiene sentido que Herodes, cuando se enfurece al ver que los magos lo engañaron y no volvieron a decirle dónde estaba el niño, porque lo quería matar, porque se suponía que nacía el auténtico rey de Israel y él era uno colocado por el establishment del mundo, vamos a decir así, como hoy se habla de estas teorías conspirativas, fue colocado por el Club Bilderberg o por Soros o por Bill Gates en el poder, ¿eh? Como lo van a hacer con el nuevo orden mundial, si es que es una realidad eso que se habla. Herodes no era del linaje de David, por lo tanto no podía ser rey de Israel. Estaba puesto allí porque era amigo de los romanos, en fin. Y por eso es que manda matar a todos los niños de 2 años para abajo, para asegurarse que así el verdadero rey de Israel moría. Y por eso en Ramá, que fue la matanza mayor, se oye un grito que es Raquel, que llora porque han matado a su hijo y no quiere ser consolada, que es la famosa matanza de los inocentes, que es el Día de los Inocentes que se celebra el 28 de diciembre. Pues acá estamos frente a esta presencia de los sabios de Oriente, que litúrgicamente y que teológicamente es muy importante, porque significa que nosotros que vivimos tan separados de toda la cultura oriental, el Mesías es un Mesías universal, no es solamente una cosa nuestra. Y las culturas de Oriente también han de ser iluminadas por la verdad del Dios único y verdadero. En el Oriente todavía quedan muchas tradiciones de otros dioses, Egipto mismo. Aunque en Egipto hoy predomina la religión islámica, de todas maneras queda mucho culto a los dioses faraónicos, Horus, Isis, Osiris, etc. Y no digamos nada en la India, que en la India hay más de 6.000 dioses distintos. Todo eso tiene que ser iluminado por la revelación. Y el día en que eso suceda, se convertirán también los judíos y ahí sí podremos hablar de un final. Por ahora, el final que estamos viendo es de esta era llamada occidental y cristiana, que tiene que morir porque ya está muy corrupta para nacer nueva, como dice el Apocalipsis, una nueva Jerusalén que desciende del cielo ataviada como una novia. Vale decir, surge una iglesia de este pequeño resto que hablaba el Papa Benedicto XVI, que espero que podamos decir San Benedicto XVI dentro de poco, este pequeño resto que permanece incontaminado, firmes en la fe para ser luz para las naciones. Esta epifanía que hoy celebramos ha de ser una epifanía para el mundo en el momento de mayor oscuridad. Y ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos en nuestra fe firmes, no tener miedo, ni siquiera tener miedo de la posible persecución que venga, que no sabemos cómo va a ser, no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos en este momento es que hay un ataque semisolapado, aunque ya se empieza a ver más claramente el odio contra la iglesia cristiana, católica cristiana, un odio que hará cosas extraordinarias,
porque yo estoy absolutamente seguro, y de hecho yo ya tengo amigos que son pastores anglicanos y otros bautistas. Todos los pastores que tienen como una fe en el Dios único trinitario, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas, pero un solo Dios, estamos empezando a unirnos, porque nuestras diferencias no son más grandes que las diferencias que pueden tener 5 hermanos de un mismo padre y una misma madre, y lo digo como ejemplo personal, que por sus experiencias de vida y por su forma de ser, tienen un conocimiento de sus padres que son 5 formas distintas. Yo me he puesto a conversar con mis hermanos en algún momento, nosotros somos 3 mujeres y 2 hombres, y todos los hermanos tenemos una visión distinta del papá y una visión distinta de la mamá. Y es el mismo padre y es la misma madre. De esa misma forma, los cristianos, católicos o hermanos separados, que son trinitarios, tenemos distintos conocimientos o distintos acercamientos a Dios. Pero lo que nos une es nuestra fe común. Y eso es lo que va a salvar al mundo. Por eso, empecemos nosotros a no tener prejuicios con nuestros hermanos separados que son cristianos. Hay otros que se dicen cristianos, por ejemplo los mormones. Los mormones no creen en Jesucristo Dios, sino que como un hijo, como un efluvio, una manifestación de Dios, pero que no es Dios, sino que es una criatura, y tampoco tienen muy claro lo que es el Espíritu Santo. Los testigos de Jehová, el Espíritu Santo no es una persona. Y así, hay muchas otras sectas que se dicen cristianas, y es así, son sectas. A mí me impresionó ver un día que iba caminando en Santiago por donde está la iglesia de los santos de los últimos días, vale decir, la iglesia y todas las oficinas mormonas que tenían un nacimiento precioso. Incluso le tomé una foto y lo voy a poner al final de este video. Y yo decía, miércoles, que son zorros estos. Hasta celebran el nacimiento cuando no creen que haya nacido el Hijo de Dios. Pero bueno, así son las cosas, así está el mundo, y por eso tenemos que tener cuidado, que hay muchos lobos disfrazados de oveja. Cuando se manifiesta el Señor, se manifiesta la paz, el amor, la comprensión y la unidad. Quien no se una, no es de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga.